Señoras y señores, Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón. El divorcio interpuesto por Otto Miguel Padrón, ex empresario ejecutivo de la cadena Univisión, quien interpone, él interpone una demanda de divorcio a Angélica Vale después de 14 años. Después de 14 años y 2 hijos. Nadie imaginó que, detrás de esa puerta blanca, se escondiera una de las historias más tristes y conmovedoras del mundo del espectáculo. Una casa que alguna vez estuvo llena de risas, música y amor, hoy guarda silencio. Esa casa, donde Angélica Vale crió a sus hijos, compartió sueños con su esposo, Otto Padrón, y vivió algunos de los momentos más felices de su vida, hoy se ha convertido en un lugar de lágrimas, recuerdos y soledad. Cuando las cámaras se acercaron y las luces se encendieron, nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. En los pasillos aún se escuchaban los ecos de los juegos de sus pequeños. En las paredes, las marcas de manos infantiles que alguna vez llenaron su hogar de alegría. Pero en los ojos de Angélica, solo había tristeza. Dicen que cuando abrió la puerta principal, el aire olía distinto. Era como si la casa entera supiera que algo había cambiado para siempre. Las habitaciones vacías, las fotografías guardadas con prisa, los juguetes que ya nadie toca. Todo contaba una historia. La historia de una mujer que lo dio todo por amor, por su familia, por mantener unida una casa que hoy se siente rota. Angélica Vale, la misma mujer que hizo reír a millones con La fea más bella, hoy enfrenta su capítulo más doloroso. Su sonrisa aún brilla, pero sus ojos esconden un dolor que solo una madre puede entender. Sus hijos, confundidos por los cambios, le preguntan cuándo volverá papá. Y ella, con voz temblorosa, responde con lo único que le queda, amor. Lo que encontraron al abrir su casa no fue lujo ni secretos. Fue la verdad desnuda de una mujer que lucha, que cae y se levanta. Una mujer que, entre lágrimas, está aprendiendo a reconstruirse, a volver a amar, a ser fuerte por sus hijos, aunque su corazón esté hecho pedazos. Hoy, el mundo no ve a una actriz, ve a una madre, a una hija, a una mujer que se rompió y que está aprendiendo a brillar entre los escombros. Porque a veces, las casas más hermosas son las que han sobrevivido al dolor. Y la de Angélica Vale, es una de ellas. Todo comenzó con una imagen. Una simple fotografía que mostraba la puerta de una casa que todos reconocían, esa fachada tranquila y elegante que por años fue el refugio de una de las familias más queridas del espectáculo, la de Angélica Vale. Allí, entre esas paredes, ella había construido una vida junto a su esposo Otto Padrón y sus 2 hijos, una vida que parecía perfecta ante los ojos del público. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esa puerta se escondía el final de una historia que estaba a punto de romper miles de corazones. Angélica Vale, la mujer que conquistó al mundo con su carisma, su humor y su sencillez, la misma que dio vida a La fea más bella, hoy enfrenta el capítulo más difícil de su vida personal. La noticia de su divorcio llegó como un rayo en medio del cielo despejado, sorprendiendo no solo a sus seguidores, sino también a quienes la consideraban ejemplo de estabilidad y amor duradero. Todo parecía marchar bien, hasta que la verdad comenzó a salir a la luz. Se dijo que fue una cena familiar, entre risas y charlas, donde Angélica se enteró de lo impensable: su esposo había iniciado los trámites de divorcio. En ese instante, todo lo que parecía sólido comenzó a desmoronarse. Las cámaras, los aplausos y los escenarios quedaron atrás, y solo quedó una mujer frente a una dura realidad. Pasaron los días, y cuando la actriz decidió volver a su casa en Los Ángeles, lo hizo con la esperanza de encontrar algo de calma. Sin embargo, lo que encontró al abrir la puerta la dejó completamente sin palabras. Los pasillos estaban silenciosos, los espacios vacíos, y el eco de sus pasos parecía recordarle que algo esencial ya no estaba allí. Según personas cercanas, Angélica se quedó parada varios minutos en el umbral, observando el interior como si no reconociera su propio hogar. Todo seguía en su lugar, pero al mismo tiempo, nada era igual. Los retratos familiares que antes adornaban las paredes ahora estaban descolgados o cubiertos con polvo.
Los juguetes de sus hijos permanecían dispersos en el suelo, como si hubieran quedado atrapados en el tiempo. En la mesa del comedor, un ramo de flores marchitas aún conservaba el aroma de lo que alguna vez fue una vida compartida. Dicen que en uno de los cajones encontró una nota escrita con prisa. Nadie sabe exactamente qué decía, pero fue suficiente para que sus ojos se llenaran de lágrimas. Aquella hoja arrugada, firmada con un nombre que aún le dolía pronunciar, simbolizaba el final definitivo de una historia que había empezado con tanto amor. Era como si la casa hablara, comentó después una persona muy cercana a ella. Cada rincón contaba algo. La habitación principal, donde aún quedaban 2 almohadas perfectamente alineadas. El estudio, donde Otto solía pasar horas trabajando. La cocina, que guardaba el aroma de los desayunos familiares. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el hogar se negara a aceptar la separación. Angélica, con el corazón encogido, caminó por cada habitación, recordando los momentos que marcaron su vida, los primeros pasos de sus hijos, las risas durante las fiestas, las largas noches planeando nuevos proyectos. Todo estaba impregnado en esas paredes. Pero ahora, lo que alguna vez fue un refugio de amor se había convertido en un lugar lleno de ecos, de silencios y de recuerdos que dolían mirar. Esa casa, símbolo de éxito, familia y estabilidad, se transformó en un espejo de su nueva realidad, la soledad. Y sin embargo, en medio de ese vacío, había una extraña paz. Era como si el destino le estuviera mostrando el comienzo de algo nuevo. Angélica Vale, acostumbrada a interpretar personajes que renacen de la adversidad, estaba a punto de hacerlo una vez más, pero esta vez en su propia vida. El mismo hogar que fue testigo de su felicidad ahora se convertiría en escenario de su reconstrucción. Tal vez por eso no lo vendió, no lo abandonó. Decidió quedarse allí, enfrentando cada recuerdo, cada rincón, como si se tratara de un capítulo que debía cerrar con dignidad. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Angélica encendió una vela y la colocó en la ventana principal. No era un gesto simbólico para el público ni un acto para las cámaras. Era una manera de decirle al universo que seguía de pie, que aunque el amor se hubiera ido, su luz no se apagaría. Algunos vecinos aseguraron haberla visto caminar por el jardín con la mirada perdida, como si buscara respuestas entre las sombras. Otros comentaron que escucharon música suave salir de su sala, la misma que solía acompañar sus momentos felices. Lo cierto es que, aunque su hogar ya no estaba lleno de risas, seguía respirando vida, porque en él habitaba una mujer dispuesta a empezar de nuevo. Ese regreso a casa no solo fue físico, fue emocional. Abrir esas puertas fue enfrentarse con su pasado, con sus decisiones y con el peso de la fama. Fue un acto de valentía, porque pocas personas se atreven a mirar de frente su propio dolor. En esa casa vacía, Angélica Vale entendió que los espacios no se llenan con muebles ni decoraciones, sino con paz interior. Comprendió que el verdadero hogar no está hecho de paredes, sino de amor propio y esperanza. Y así, entre lágrimas y silencios, dio el primer paso hacia una nueva etapa. Lo que encontró al abrir su casa no fue un secreto oscuro ni un escándalo, sino algo mucho más profundo, el reflejo de una mujer que, después de perderlo todo, aún conservaba lo más importante, su fuerza. Y mientras las luces de la ciudad se apagaban, la casa de Angélica Vale seguía en pie, testigo de su caída, pero también del renacimiento que estaba por venir. Porque a veces, para empezar de nuevo, hay que volver al lugar donde todo terminó y abrir, sin miedo, las puertas que uno mismo cerró. Para entender lo que encontraron dentro de esa casa, hay que mirar atrás, al momento en que Angélica Vale y Otto Padrón unieron sus vidas. Era el año 2011 y todo México celebraba la unión de una de las actrices más queridas del país con un hombre que parecía hecho a su medida. Ella, hija de la eterna novia de México, Angélica María, y él, un ejecutivo de televisión admirado por su inteligencia y discreción. Su historia parecía salida de una telenovela romántica. La boda fue un evento lleno de emoción y esperanza. Los medios lo describieron como un cuento de hadas moderno. Angélica lucía radiante, sonriente, convencida de haber encontrado al compañero ideal. Otto, por su parte, hablaba de ella con orgullo, resaltando su talento y su nobleza. Era una pareja poderosa, unida por el amor y por la pasión por su trabajo. Durante años, se convirtieron en ejemplo de estabilidad.
Las fotografías familiares, los eventos públicos y las entrevistas mostraban una relación sólida, llena de respeto y complicidad. Pero el tiempo, silencioso y constante, fue cambiando las cosas. La rutina comenzó a hacer su trabajo. Las exigencias del mundo del espectáculo, los horarios distintos, los viajes y las responsabilidades hicieron que el amor empezara a desgastarse poco a poco. Las diferencias laborales se convirtieron en distancias emocionales. Lo que antes eran conversaciones llenas de risas se transformaron en silencios prolongados. Lo que antes eran miradas cómplices se volvieron gestos fríos y distantes. Angélica, en más de una ocasión, mencionó que el matrimonio no es un cuento de hadas y que, como cualquier pareja, habían enfrentado desafíos. Sin embargo, nadie imaginaba que esas diferencias terminarían separándolos por completo. En una entrevista reciente, confesó que desde abril de 2025 ya no vivían juntos. Con voz temblorosa, admitió que las cosas habían cambiado, que el amor seguía allí, pero en una forma diferente, más madura, menos romántica, casi resignada. Cuando finalmente se abrió la puerta de esa casa tras la separación, lo que encontraron fue el reflejo de una historia que había llegado a su fin sin gritos ni escándalos. Los retratos familiares que antes decoraban los pasillos estaban descolgados. El estudio, que solía ser un espacio de trabajo y creatividad, permanecía apagado, lleno de papeles, guiones incompletos y proyectos detenidos. Cada rincón parecía contener un eco del pasado, una huella invisible de los años compartidos. La noticia de su divorcio estremeció al público cuando se reveló que Angélica se enteró mientras cenaba con su esposo y unos amigos. Fue un momento tan inesperado como doloroso. Ella no lo podía creer. Estaba frente al hombre con quien compartió más de una década, el padre de sus hijos, y en cuestión de minutos entendió que su matrimonio había llegado a su final. Nadie podía imaginar que una cena cotidiana marcaría el inicio del fin. Desde entonces, el hogar que alguna vez fue símbolo de amor, risas y familia se transformó en el escenario de una profunda reflexión. Angélica comprendió que el amor, por más fuerte que parezca, también puede agotarse en silencio. No hubo traiciones ni escándalos públicos, solo un proceso lento, invisible y doloroso que terminó por separarlos. Hoy, cuando habla de esa etapa, lo hace con serenidad y madurez. Sabe que el amor no siempre termina con rencor, sino con aceptación. Su casa, la misma que una vez fue refugio, se convirtió en símbolo de cierre, de transformación y de renacimiento. Porque aunque el amor se haya ido, en esos muros aún resuenan los ecos de lo que alguna vez fue una historia hermosa, real y humana. Cuando Angélica Vale regresó a su casa, después de meses de silencio y distancia, no sabía exactamente qué iba a encontrar. Las llaves pesaban en su mano como si llevaran el peso de todos los años compartidos, de las risas, de los sueños y también de las lágrimas. Al abrir la puerta, el silencio la envolvió. Ya no estaban las voces de sus hijos corriendo por el pasillo ni el aroma del café que solía preparar Otto por las mañanas. Todo se había detenido, congelado en el tiempo, como si la casa misma hubiera decidido guardar luto por un amor que se apagó sin gritos, sin escándalos, pero con un dolor silencioso. Angélica comenzó a recorrer cada rincón, casi con un respeto sagrado. Tocó las paredes, los muebles, los retratos que aún colgaban torcidos. En la sala, encontró una caja que había olvidado. Dentro, dibujos de sus hijos, pequeñas notas que decían, «Te amo, mamá», recortes de prensa de sus proyectos más exitosos y una carta de su madre, Angélica María, escrita años atrás, donde le decía, «El amor verdadero también se demuestra sabiendo soltar». Aquella frase, tan simple y tan profunda, la hizo detenerse. Subió las escaleras lentamente, y al entrar a su habitación, el aire se volvió más denso. Allí, frente al espejo grande que alguna vez fue testigo de sus preparativos para eventos y giras, se miró por unos segundos. La imagen que devolvía el reflejo no era la misma de hace unos años. Ya no estaba la mujer que vivía para complacer, sino alguien que había aprendido, a la fuerza, que también se puede amar en soledad. Con voz baja, casi como un suspiro, dijo: «Aquí me prometí ser feliz, y todavía puedo cumplirlo». Esa frase, que más tarde compartiría en un video, resonó con miles de personas. No era solo una declaración, era un renacer.
La actriz abrió las ventanas de la habitación, dejó que entrara la luz y comenzó a recoger los objetos que aún quedaban del pasado. Cada cosa que guardaba o dejaba atrás era una forma de decir adiós, pero también de sanar. Entre las cosas más significativas que encontró estaba una libreta de tapas desgastadas, donde había escrito pensamientos durante la pandemia, en esos días de incertidumbre y encierro. En sus páginas se leía: no hay fealdad en quien lucha. Todo lo que se rompe puede volver a brillar. El amor propio no se mendiga, se construye. Aquellas frases, que parecían simples notas personales, se convirtieron en un mensaje universal cuando ella las compartió con sus seguidores. En pocas horas, se hicieron virales. Miles de personas, especialmente mujeres, le escribieron agradeciéndole por recordarlas que la belleza no está en la perfección, sino en la fuerza con la que uno se levanta. Dicen que esa noche, Angélica durmió en la casa por primera vez después de mucho tiempo. No había más fotos en las paredes, no había ruido, pero sí una paz nueva. Era como si, al enfrentarse a los recuerdos, hubiera logrado exorcizar los fantasmas del pasado. Porque a veces, y Angélica lo entendió mejor que nadie, las paredes guardan más que historias, guardan la voz del alma. Y la suya, por fin, volvió a hablar. Después del impacto inicial de volver a esa casa cargada de recuerdos, Angélica Vale entendió que no podía seguir viviendo entre fantasmas. El silencio, los rincones vacíos, las fotografías descolgadas y los espacios donde alguna vez reinó la risa familiar la enfrentaron a una verdad que dolía, pero también liberaba. Todo lo que había sido, ya no existía. Y sin embargo, aún quedaba ella, con su fuerza, su talento y su capacidad infinita de reinventarse. Fue entonces cuando decidió que su hogar necesitaba renacer junto a ella. Comenzó con lo más simbólico, los colores. Las paredes blancas, frías y nostálgicas, se transformaron en tonos cálidos y llenos de vida. Pintó su sala de un color suave, pero vibrante, y cambió los muebles que le recordaban al pasado. Cada pincelada era una forma de sanar, confesó en una entrevista. No era solo una remodelación, era un acto de reconstrucción emocional. En la sala, donde antes colgaban retratos familiares, ahora hay cuadros nuevos, llenos de color y esperanza. En el comedor, reemplazó los adornos con plantas naturales, símbolo de crecimiento y renacimiento. Y en su habitación, dejó un espacio vacío, no por olvido, sino como recordatorio de que siempre hay lugar para lo nuevo. Cada cambio fue un paso más hacia la libertad, un testimonio de que incluso después de la tormenta, uno puede encontrar la calma. Durante esos meses, Angélica decidió enfocarse completamente en su trabajo. Regresó con fuerza al mundo del entretenimiento, participando en proyectos de doblaje, conducción y actuación. Su voz, que tantas veces había dado vida a personajes entrañables, volvió a resonar con energía renovada. Estoy en una etapa de mi vida donde quiero divertirme con lo que hago, declaró en una entrevista reciente. Y esa alegría, esa autenticidad, volvió a conquistar al público que siempre la ha querido. Pero más allá del éxito profesional, Angélica se propuso algo aún más importante: ser una madre presente. Sus hijos se convirtieron en su mayor fuente de inspiración y en su razón para seguir adelante. En cada desayuno, en cada tarea escolar, en cada momento de complicidad, encontró una nueva forma de amor, más serena y madura. Mis hijos me enseñan todos los días lo que realmente importa, comentó con emoción. Su madre, la eterna Angélica María, ha sido su bastón y su guía durante todo este proceso. Siempre cerca, siempre orgullosa. En una entrevista, la cantante declaró con ternura: mi hija es fuerte, ha pasado por mucho, pero nunca ha perdido su luz. Esa frase se volvió viral, acompañada de imágenes de ambas riendo juntas, recordando los viejos tiempos, pero también celebrando los nuevos comienzos. Hoy, Angélica Vale mira hacia adelante. Dice que abrir su casa fue como abrir su corazón. Lo que encontró no fueron objetos valiosos ni secretos escondidos, sino algo más profundo, su verdadera fortaleza. Descubrió que no hay pérdida que pueda apagar una esencia tan luminosa como la suya, ni desamor que destruya a quien decide seguir amando la vida. Renacer no fue fácil, fue un proceso de lágrimas, pintura fresca y risas nuevas. Pero en medio de todo, Angélica aprendió que los escombros no siempre significan el fin, a veces, son el lugar exacto donde comienza la reconstrucción de una nueva versión de uno mismo.
Cuando los medios titularon, "Abren la casa de Angélica Vale", las redes explotaron. Los titulares prometían revelaciones, secretos ocultos, algo escandaloso. Pero lo que realmente se encontró en esa casa fue algo mucho más profundo, más humano, y sobre todo, más poderoso que cualquier rumor. Lo que había detrás de esas puertas no era una historia de decadencia, sino una lección de vida. Los periodistas que esperaban encontrar un hogar vacío, un escenario del dolor, se sorprendieron al ver todo lo contrario. Lo que había en la casa de Angélica era luz. Las paredes, antes llenas de melancolía, ahora reflejaban paz. Las fotos familiares, en lugar de despertar nostalgia, transmitían agradecimiento. Y en el centro del comedor, una vela encendida simbolizaba algo que había vuelto a brillar, su fe en sí misma. Encontraron a una mujer que no se rindió. Que, tras perder un matrimonio, se ganó una nueva versión de sí misma. Que aprendió que el amor más importante no se busca en otros, sino en uno mismo. En los cajones, entre cartas viejas y pequeños recuerdos, hallaron una libreta con una frase escrita en tinta azul. Perder no siempre significa estar vacía. A veces, perder es dejar espacio para volver a florecer. Esa frase, escrita por ella misma en un momento de soledad, se volvió viral en cuestión de horas. Medios, artistas y fanáticos compartieron el mensaje como símbolo de esperanza. Porque en medio de un mundo donde los divorcios de celebridades suelen ser motivo de burla o morbo, Angélica convirtió su historia en un ejemplo de resiliencia. La actriz, que alguna vez conquistó al público como la fea más bella, demostró que su encanto no estaba en los personajes que interpretaba, sino en la mujer real que había detrás de ellos. En cada entrevista, en cada publicación, se mostró más auténtica, más libre y más consciente de lo que realmente vale la felicidad. Angélica Vale no solo reabrió su casa, sino también su corazón. Y lo hizo sin miedo. Dejó que el mundo viera lo que muchas veces se esconde detrás del glamour: la vulnerabilidad, las caídas y, sobre todo, la fuerza de volver a empezar. Hoy, a sus 50 años, se muestra más serena, más plena, y con un mensaje que ha tocado a miles de personas. No importa cuántas veces la vida te derrumbe, siempre puedes volver a levantarte. Esa frase se convirtió en su bandera, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de luz esperando ser descubierta. Su historia trascendió los titulares y se transformó en inspiración. Lo que encontraron en su casa no fueron secretos, ni escándalos, ni misterios ocultos. Encontraron amor, fortaleza y una mujer que aprendió a transformar el dolor en poder. Lo que encontraron fue esperanza. Porque detrás de la artista, detrás del personaje, detrás de los reflectores y la fama, hay una mujer que entendió que abrir las puertas de su pasado no era mirar hacia atrás, era abrirse al futuro. Y esa, sin duda, es la verdadera historia que conmovió a México. Gracias X estar aquí en tu canal Secretos de Historias. Les invito a que se suscriban, le den like y compartan el video.